Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Ya he visto a algunos de ustedes esta semana. Hemos estado trabajando. En sí hemos estado trabajando, nivelando algunas cosas, ¿sí? Mirando lo que fueron las operaciones, las 6 operaciones que trabajamos con números naturales. ¿Sí? Ahora la próxima semana voy a tener al otro subgrupo y vamos a hacer eso mismo. Vamos a ir trabajando con las operaciones. Mientras tanto, los que tuve esta semana van a trabajar en la plataforma y los que no tuve esta semana han estado trabajando en la plataforma. ¿Sí? Bueno, la idea de ver esta clase después de realizar lo que es el foro 31 y la tarea 32, y también he subido la tarea 33. Esas tres cosas rondan alrededor de lo que es la multiplicación de números enteros. Lo que quise es que ustedes descubran algunas cosas que ocurren cuando uno multiplica números enteros sin que yo se las explique previamente, sino que ustedes mismos las vayan descubriendo. Así que espero que hayan podido descubrir algunas cosas. Ya lo he visto a través de los trabajos que me han mandado, pero hay compañeros que me lo van a mandar la semana que viene, ¿sí? Por eso esta clase va a estar grabada antes, pero espero que la vean después de realizar esas tareas. Entonces lo que voy a hacer hoy es un pequeño resumen de las cosas que se han descubierto, ¿sí? Va a llevar el título Multiplicación en el conjunto de números enteros. ¿Sí? Acá les hice un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Dice lo siguiente: hemos visto a través de un foro y una secuencia de actividades que la multiplicación de enteros cumple. ¿Sí? Algunas cosas que han descubierto ustedes. La primera: si multiplicamos dos enteros del mismo signo, o sea, o los dos positivos o los dos negativos, el producto, o sea, el resultado de la multiplicación, da siempre positivo. O sea, si multiplico dos números positivos, por ejemplo, más 3 por más 2, el resultado me da más 6, o sea, positivo. Si multiplico menos 3 por menos 2, el resultado me da más 6, o sea, también positivo. O sea que el producto de dos números enteros del mismo signo da positivo siempre. 2. Si multiplicamos dos enteros de distintos signos, o sea, uno positivo y uno negativo, o uno negativo y uno positivo, el producto, o sea, el resultado de la multiplicación, da siempre negativo. O sea, si multiplico el positivo 2 por el negativo menos 3, me da menos 6. Si multiplico el positivo 2 por el negativo menos 3, también me da negativo menos 6. O sea, que si multiplico un número positivo por un número negativo, siempre me da negativo. Y una tercera cosa: ¿qué pasa si multiplico por 0? Porque resulta que 0 no es ni positivo ni negativo. Bueno, la pregunta era: ¿qué pasa si multiplico un entero, no importa su signo, por 0? ¿Sí? Porque 0 no es ni positivo ni negativo. Bueno, si ustedes recordarán, el 0 es un número que absorbe, ¿sí? O sea que todo el número multiplicado por 0 me da 0. Por lo tanto, el producto de multiplicar un entero por 0 me da 0. Y es lo que dice acá. Así que la podemos poner como la tercera cosa que han descubierto. Si multiplicamos un entero por 0, el producto, o sea, el resultado de la multiplicación, da 0. Todas estas cosas se pueden resumir de la siguiente manera. ¿Sí? Y acá dice lo que se conoce como el esquema de los signos para la multiplicación. ¿Sí? Esto que está acá, es lo que se suele conocer como la regla de los signos. Yo la voy a poner acá. Regla de los signos. Es lo que les pido, por ejemplo, que lleven luego de la lectura que aparece en la tarea 33, en ese foro.
La regla de los signos dice lo siguiente. Si multiplicamos, acá vamos a usar el punto para multiplicación. Si multiplicamos dos números positivos, me da positivo. Si multiplicamos dos números negativos, también me da positivo. Y si multiplicamos un positivo por un negativo o un negativo por un positivo, me da siempre negativo. Por eso la dividí así. Mismo signo da positivo, distinto signo da negativo, ¿sí? A no confundirse con la suma y la resta. Es una de las cosas que me va a pasar, ¿sí? No confundir la multiplicación con la suma y resta. Para terminar esta parte de la multiplicación, les voy a contar que la multiplicación de enteros cumple las propiedades vistas en naturales. ¿Sí? ¿Qué son estas? Vimos la conmutativa, vimos la asociativa, vimos la existencia del neutro, vimos la absorción y también vimos la distributiva de la multiplicación respecto a la suma y la resta. Como ya hemos visto esas tres operaciones en números enteros, ¿sí? También se va a cumplir la propiedad distributiva. Lo que voy a hacer ahora es darles un ejemplo usando números enteros de cada una de estas propiedades, ¿sí? Pero no las vamos a escribir en forma general porque ya las tenemos escritas cuando estuvimos viendo números naturales, ¿sí? La propiedad general, o sea, utilizando letras, nos quedamos con las que vimos en números naturales, cambiando que los números ahora son enteros. Lo que voy a hacer, sí, es mostrarles un ejemplo para cada una de las propiedades. Bueno, vamos a mirar un ejemplo de cada una de las propiedades. Ejemplos, primer propiedad, conmutativa. ¿Qué es lo que me decía la conmutativa? Que si yo tenía la multiplicación, por ejemplo, del entero menos 3 por el entero más 5, es lo mismo que multiplicar el entero más 5 por el entero menos 3. ¿Sí? O sea que el orden de los factores no altera el producto. El orden de los factores. Recuerden que son factores en la multiplicación. Esta es la propiedad conmutativa. La propiedad asociativa me decía lo siguiente. Si yo tenía la multiplicación del entero menos 2 por el entero menos 4, vieron acá que necesito utilizar paréntesis curvo y paréntesis recto. El paréntesis curvo para poner el número entre paréntesis para diferenciar el signo del número del producto. Y el paréntesis recto lo estoy utilizando para asociar. ¿Qué quiere decir? Que yo quiero primero multiplicar estos dos y al resultado multiplicarlo, por ejemplo, por más 4. O sea que si tengo una multiplicación de tres números, asocio estos dos y al resultado por 4. O puedo dejar el primero sin utilizar, el menos 2, y lo multiplico por la multiplicación de estos dos. O sea, de menos 4 por menos 2. Eso es asociar. Elijo quién multiplico primero. En este caso multipliqué los dos primero y en este caso multipliqué los dos últimos. Esa es la propiedad asociativa. Existencia del neutro. ¿Recuerdan cuál era el neutro de la multiplicación en los números naturales? ¿Cuál? El más 1. En aquel momento no le decíamos más 1, decíamos el 1. ¿Sí? Acá como estamos trabajando con números enteros ahora, el neutro va a ser el más 1, pero es el mismo número, el 1 y el más 1. Entonces, un ejemplo podría ser, si multiplico menos 8 por más 1, el resultado, si es el neutro, me tendría que devolver el mismo número. Bueno, multiplicar por 1 me va a dar el mismo resultado. Fíjense que se cumple la regla de los signos. Negativo por positivo me da negativo. Y 8 por 1, 8. O sea que el resultado es menos 8, o sea que me da el mismo número. Absorción. ¿Qué quiere decir? Que todo número multiplicado por 0 me da 0. O sea que menos 10 por 0 es igual a 0.
O sea que si multiplico por 0, el producto me da 0. No me da ni positivo ni negativo. Y la distributiva es cuando yo multiplico un número, en este caso un número entero, menos 2, por, y acá adentro tengo que plantear o una suma o una resta. Yo voy a plantear una suma. La suma de más 6 sumado a menos 5. La propiedad distributiva lo que realiza es primero la multiplicación y después la suma. Porque si yo acá fuera a realizar esta operación, como hay paréntesis, yo haría primero la suma y al resultado después lo multiplicaría por 2. ¿Sí? La propiedad distributiva lo que dice es multiplicar primero menos 2 por más 6, y lo pongo acá, menos 2 por más 6, y después multiplica menos 2 por menos 5. Y lo sumo. Menos 2 por menos 5. Después tendría que realizar esta multiplicación y esta multiplicación y sumar ese resultado. Pero en principio la propiedad distributiva es lo que dice es esto. Multiplicar el menos 2 por el más 6, lo tengo acá, y multiplicar el menos 2 por el menos 5, y lo tengo acá. ¿Sí? Lo que se conoce como desarrollar. Paso de un producto a una suma. Si fuera a ir de acá para acá, se conoce como factorizar. O sea que lo escribo más chico a través de un producto. ¿Sí? Acá tienen un ejemplo de cada una de las 5 propiedades que hemos visto en números naturales que ahora se aplican en números céntricos. ¿Sí? Bueno, para terminar la clase vamos a mirar un poco cómo se realizaría la división de números céntricos. Bueno, división en Z. Yo les planteo acá la división de menos 8 dividido menos 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir realizar menos 8 dividido menos 2? Es encontrar un número que yo le llamé cuadradito que cumpla lo siguiente. Lo vamos a escribir. Debemos encontrar un número entero, que en este caso se llama cuadradito, que cumple lo siguiente, que multiplicado por menos 2 me dé menos 8. Acá no es necesario poner paréntesis. ¿Sí? Se los voy a poner con el otro formato. Menos 8 dividido menos 2 es encontrar un numerito cuadradito. ¿Sí? División en Z, estamos hablando siempre de división exacta, ¿verdad? Vamos a ponerle el título división exacta. O sea, quiero que el resto siempre me dé 0. División exacta en Z. Fíjense, este número por este me tiene que dar menos 8. ¿Qué número multiplicado por menos 2 me da menos 8? Primero vamos a analizar un poco el tema de los signos. Si el resultado es negativo, ¿sí? Lo voy a escribir así. Menos 8 es igual a menos 2 por 1. Fíjense, el resultado me tiene que dar negativo. Y uno de los factores es negativo. Entonces, el otro factor, usando la regla de los signos, tiene que ser un número positivo. Porque recuerden que positivo por negativo me da negativo. O sea, acá tiene que ser un número positivo. Y a la vez, como me tiene que dar 8, el número multiplicado por 2 me da 8. Muy bien, el 4. Entonces el resultado es más 4. Por lo tanto, menos 8 dividido menos 2 es igual a más 4, porque si multiplico, lo hemos puesto
esto, ahí va, si multiplico más 4 por menos 2, me da menos 8. Si multiplico más 4 por menos 2, me da menos 8, ¿sí? Vamos a hacer otra división para ver si se entiende cómo se hace. Vamos a dividir menos 100 dividido más 20, ¿sí? En general, ¿qué es lo que hace uno? Primero dividan los números olvidándose de los signos. Piensen en 100 dividido 20. O sea, ¿qué número multiplicado por 20 me da 100? ¿Sí? O sea, no se olviden lo que están haciendo. Están haciendo menos 100 dividido más 20. ¿Sí? ¿Qué número multiplicado por 20 me da 100? ¿Cuántas veces entra el 20 en el 100? 5 veces. En principio yo sé que el valor absoluto del resultado es 5. Después me fijo el signo. O sea que 5. Y ahora por la regla de los signos. Porque yo tengo que encontrar un número que multiplicado por 20 me dé menos 100. Y como el 20 es positivo y el resultado es negativo, el signo del 5 tiene que ser negativo. O sea que menos 5 por más 20 me da 100. Menos por más menos, 5 por 2, 10. O sea que 100. Resto 0. Y lo vamos a poner ¿por qué? Porque si multiplico menos 5 por más 20, me da menos 100. Y esa es la definición de división. La voy a escribir ahora utilizando letras, ¿sí? Para que les quede la definición. En general, A dividido B es igual a C si C por B, o sea que si multiplico estos dos, me da A, con las condiciones siguientes. Con A, B y C, números enteros. Ahora estamos trabajando con él. Y algo importante, que el divisor, en este caso B, no puede ser C. Acuérdense que no se puede dividir entre C. Y B distinto de 0. ¿Sí? Bueno, para terminar lo que voy a escribir ahora es la regla de los signos para la división, que es igual que la regla de los signos para la multiplicación. Bueno, por último, decíamos que se cumple la misma regla de signos que para la multiplicación. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si divido un número positivo en un número positivo, el resultado me da positivo. Si divido un número negativo en un número negativo, el resultado me da positivo. Si divido un número positivo en un número negativo, el resultado me da negativo. Y si divido un número negativo en un número positivo, me da un número negativo. Fíjense que, ¿por qué es cierto? Porque si multiplico el cociente por el divisor, me tiene que dar dividendo. Entonces, más por más, me da más. Más por menos, me da menos. Menos por menos, me da más. Y menos por más, me da menos. O sea que se cumple la de la multiplicación. Recuerden que para dividir lo que estoy buscando es un número que multiplicado me dé el dividendo. O sea, multiplico el cociente por el divisor y me da el dividendo. Cuando divido, divido el dividendo entre el divisor y me da el cociente. ¿Sí? Bueno, acá estaríamos llegando a ver las primeras 4 operaciones dentro de los números enteros. La adición, la sustracción, la multiplicación y la división, que serían las 4 operaciones básicas. Después vamos a trabajar con las siguientes operaciones, pero antes lo que vamos a hacer, lo más probable, es una tarea, ¿sí? Donde ustedes multipliquen o dividan números enteros. ¿Qué pasa? Cuando aprendo a multiplicar y dividir, me pueden aparecer operaciones combinadas, ahora con números enteros. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que es el tema de los signos. Y tengan mucho cuidado, van a necesitar tener muy clara la regla de los signos, cómo se suma, cómo se resta entero, para poder trabajar con una
operación combinada. Después que trabajemos con las operaciones combinadas de números enteros, ahí estaríamos en condiciones de trabajar con la potencia, ¿sí? Donde el exponente puede llegar a ser un número entero, ¿sí? Por eso, pero en principio vamos a seguir trabajando con estas 4 operaciones para tenerlas bien claras, operaciones combinadas, y después sí vamos a hacer el próximo paso. Bueno, espero que se haya entendido esta clase y nos estamos viendo en forma presencial.